Ecatepec siempre ha sido una zona ruidosa, viva, llena de movimiento. Hasta en la madrugada escuchas perros, carros, música a lo lejos o uno que otro grito. Pero esa noche fue distinto. El silencio me despertó. Y no era cualquier silencio, era uno denso, extraño, como si alguien hubiera apagado el mundo. Mi nombre es Ernesto y tengo una ferretería en una de las avenidas principales, justo entre una papelería y una lonchería que, desde hace más de 5 años, se convirtió en uno de esos lugares donde todo el barrio va por sus tortas y sus licuados. La señora que la atendía, la güera, era de carácter duro pero generosa. Su hijo, Alan, era de esos jóvenes callados, siempre con la mirada baja, pero trabajaba parejo. Nunca hubo queja de ellos. El local abría diario, sin falta, desde las 7. Hasta cuando tembló en septiembre, ahí estaban, sirviendo café gratis a los de la colonia. Una madrugada de jueves, me despertó ese silencio raro y un golpeteo metálico. Miré el reloj, eran las 2:27. Pensé que alguien estaba intentando forzar una reja. Me asomé por la ventana y vi que todo estaba en calma. Oscuro, sí, como siempre, pero sin gente. Lo único que alcanzaba a distinguir con la poca luz del poste era el local de la güera. La cortina estaba abajo, pero había una silueta frente a ella. Estaba de espaldas, estática. Pensé que era un borracho, o tal vez un cliente retrasado tocando la cortina. Pero luego levantó los brazos y empezó a forcejear con la cadena. Agarré mi teléfono, prendí la cámara y le hice zoom. Lo que vi me dejó sin palabras. No era un desconocido, era Alan. Su camiseta estaba toda mojada, parecía sudor, pero su movimiento no era normal, como si estuviera desesperado. No gritaba, no pedía ayuda, solo intentaba abrir la reja como si hubiera olvidado la llave. Entonces se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Fue directo, como si supiera que lo estaba viendo. Me hice hacia atrás, el corazón me latía con fuerza. A los pocos segundos escuché un portazo. Pensé en salir, pero me detuvo algo que no puedo explicar. El tipo que vi no era el Alan de siempre. Esa mirada que alcancé a ver no era la de alguien pidiendo ayuda, era la de alguien con rabia, con urgencia, como si estuviera huyendo o cazando. Al día siguiente, abrí tarde, no dormí casi nada. Cuando fui a barrer la banqueta, noté que la lonchería no había abierto. Raro, nunca pasaba. Pensé que tal vez estaban enfermos, o que se les había hecho tarde. Pasaron las horas y nada, nadie abría. Toqué la reja varias veces, nadie contestó. Ya para el mediodía, varios vecinos estaban inquietos. Una señora comentó que escuchó ruidos como golpes a eso de las 3. Otro dijo que había visto una patrulla pasando lento por la avenida, cosa extraña a esas horas. Para las 5 de la tarde, nos juntamos 3 vecinos y yo para ver qué pasaba. Le marcamos a la güera, pero su celular estaba apagado. Alan no tenía redes, o al menos nunca lo agregamos. Uno de los vecinos dijo que tenía el número del proveedor de pan. Le marcó y le preguntó si sabía algo. La señora me mandó un mensaje en la noche, cancelando el pedido de hoy. Nos dijo, a eso de las 11:30, pero no explicó por qué. Esa noche la lonchería siguió cerrada. A la mañana siguiente ya había rumores de que se habían ido, pero eso no tenía sentido. Dejaron adentro cosas que no dejas si te vas para siempre. El refrigerador estaba encendido, las cortinas cerradas, pero por los huecos se veía la cafetera aún con café. Incluso un paquete de servilletas nuevo junto al bote de basura. Algo no cuadraba. Fue al tercer día cuando la policía vino. Un vecino, nadie quiso decir quién, reportó que del local salía un olor raro. Yo no lo noté, pero también tengo la nariz mala por tantos años oliendo thinner. Cuando llegaron los policías, rompieron el candado. Yo estaba del otro lado de la calle, mirando con los brazos cruzados y una sensación helada en el estómago. No quería ver, pero no podía apartarme. El primer oficial que entró salió segundos después, con la cara blanca. «Aléjense, por favor», fue lo único que dijo. Más tarde nos enteramos que adentro encontraron sangre. No mucha, solo unas manchas en la parte de atrás, donde estaba la tarja. Pero no había cuerpos, no había señales de pelea. La caja registradora tenía todo el efectivo. El refrigerador estaba abierto, lleno aún. No se llevaron nada, ni comida, ni dinero, ni equipo. Solo desaparecieron. Esa misma noche, vino una camioneta de la fiscalía. Revisaron todo.
Se llevaron algunos objetos en bolsas negras, entre ellos un cuchillo, el celular de la güera, que alguien encontró en una repisa al fondo, y un pedazo de tela manchado. Dijeron que la sangre era humana, pero no podían confirmar de quién. Nunca hubo denuncia de desaparición. Nadie vino a preguntar por ellos. Ningún familiar. Nadie. A las 2 semanas, el local estaba sellado. Luego, alguien quitó los sellos y bajó una manta. Se renta local comercial. Informes al número. Nadie llamó. Todos sabían lo que había pasado y a nadie le interesaba meterse. Pasaron los meses. El lugar se llenó de polvo, pero yo seguía despertando de madrugada. No por el silencio. Ahora era distinto. Era un sonido, ligerito, como una cadena moviéndose, como si alguien intentara abrir una reja, siempre a la misma hora, 2:27. Una noche no aguanté y me asomé de nuevo, y ahí estaba, la figura, inmóvil, frente al local. No se movía, no decía nada. No quise volver a mirar. Desde entonces cierro más temprano. Ya no paso por esa banqueta, ya ni siquiera barro esa parte. Una semana después, el local amaneció vacío. No hablo del espacio, me refiero a las cosas, los muebles, las estufas, las repisas. Todo había desaparecido en una noche. Sin ruidos, sin testigos. Llamaron a la policía. El dueño del local fue a ver. Nadie entendía cómo habían vaciado todo sin que nadie oyera nada. Pero yo sabía, o al menos sospechaba, porque esa noche la figura ya no estaba. Y desde entonces, por primera vez en años, pude dormir toda la noche. Aunque sé que no se fue, solo cambió de lugar, porque una nueva lonchería abrió 2 cuadras más abajo. La atiende un muchacho callado, ojos bajos, camiseta blanca. Y la primera vez que lo vi, su mirada se levantó directo hacia mi ventana, como esa noche, como si supiera que estoy viendo. Mi nombre no importa, tampoco importa si crees lo que voy a contarte. Solo sé que, si vives en Ecatepec, quizá te convenga cerrar bien tu puerta esta noche. Mejor aún, que ni salgas a la calle después de que se mete el sol. Todo comenzó una tarde de miércoles. Era de esas tardes que parecen grises aunque el sol esté arriba. Estaba solo en la casa. Mi esposa y mis hijos habían salido a visitar a su mamá, allá en San Cristóbal. Yo me quedé porque tenía que arreglar unos papeles para la chamba y quería aprovechar el silencio. Vivo en la colonia Llano de los Baes, por donde pasa el Mejibús. No es una zona bonita, pero he vivido aquí toda mi vida. Las casas son bajas, con rejas viejas, y los postes de luz apenas si funcionan. A veces, en la noche, ni los perros ladran. Serían como las 5 cuando salí a comprar unas tortillas. No tardé ni 10 minutos. De ida saludé a don Ezequiel, el de la carnicería, y de regreso me encontré con un señor vendiendo mangos con chile en una carretita oxidada. Todo estaba tranquilo, como cualquier día. No había señales, ni presentimientos, nada. Llegando a la esquina de mi calle, escuché el motor de una moto. Normal, aquí pasa de todo, repartidores, rateros, chavos sin casco, pero esta era diferente. La moto venía despacio, casi arrastrándose, negra, sin placas, con el escape que parecía roncar. Iba ocupada por 2 hombres con cascos oscuros. Uno traía chamarra de mezclilla, el otro sudadera negra con capucha. En esta colonia nadie mira a nadie directamente, pero sentí que me estaban viendo. Me seguí como si nada. Doblé en la esquina, la moto también. Empecé a caminar más rápido. Ellos frenaron de golpe justo detrás de mí. Escuché cómo el de atrás bajaba de la moto con un movimiento seco. No hizo ruido al pisar el suelo, y eso fue lo que más miedo me dio. «Oiga, ¿usted es Ramírez?», me preguntó con una voz grave, casi amable. Me congelé. Era mi apellido. No es tan raro, pero tampoco tan común. Me giré despacio, sin decir nada, como si fingiera que no era yo, pero el otro ya se había bajado también. «¿Usted vive aquí?», dijo señalando mi casa, la de la reja verde oxidada. «¿Usted es Ramírez, sí o no?». Lo primero que pensé fue que venían a cobrar algo, a lo mejor confundidos, pero traían las manos dentro de las bolsas de sus chamarras. No me apuntaban, pero tampoco se veían tranquilos. «No, no soy Ramírez», mentí, tragando saliva. «¿Seguro?», preguntó el de la chamarra, mirándome sin mover la cabeza. «Sí, seguro», dije, y di un paso atrás. «Porque si no es usted,
Se parece un chingo al de la foto, dijo el otro, sacando un celular y enseñándome la pantalla. No vi bien la imagen, pero juraría que era yo. Tal vez una foto de cuando salí a la tienda o de algún perfil viejo en Facebook. Algo me revolvió el estómago. Ya le dijimos, dijo el primero, más serio. No estamos aquí para jugar. De veras, se están confundiendo, insistí, sintiendo cómo me sudaban las manos. Uno se acercó 2 pasos. Pensé en correr, pero algo me dijo que no iba a llegar lejos. Los vecinos no saldrían. Nadie escucha, nadie ve. Entonces, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa, ambos se quedaron quietos. El de la sudadera me miró un segundo más y dijo, bueno, a lo mejor sí nos equivocamos. Y se subieron de nuevo a la moto. Arrancaron como si nada. Yo no me moví hasta que doblaron la esquina y los perdí de vista. Ni siquiera entré directo a mi casa. Me escondí en la entrada de la casa de doña Lupita, donde hay más sombra. Saqué mi celular y llamé a mi esposa, fingiendo que todo estaba bien. No le quise contar. Entré a la casa como quien entra a un velorio. Cerré la puerta con 2 vueltas de llave. Revisé las cámaras. No había grabado nada. Una de las cámaras del poste más cercano llevaba días sin funcionar. Lo supe porque ya lo había reportado y nadie vino. Pasé toda la tarde sentado frente a la ventana, mirando por la rendija de la cortina. Tenía miedo de salir, de prender la luz, de que volvieran. Pero no pasó nada. Al día siguiente, todo fue igual. Gente en la calle, niños jugando, vendedores de elotes, como si nada hubiera pasado. Pero a los 3 días, algo cambió. Don Ezequiel no abrió su carnicería. Eso es raro. Ese hombre abre incluso en Navidad. Me acerqué a ver. Había cinta amarilla frente al local. Un vecino me dijo que lo encontraron muerto, adentro, con 3 disparos y la cara tapada con una bolsa negra. Dicen que fue un ajuste de cuentas. No lo dije, pero yo sabía que a don Ezequiel también le decían el Ramírez. Ese era su apellido. Nunca lo había relacionado. Tal vez los de la moto venían por él. Tal vez se equivocaron al principio. Tal vez mi mentira me salvó. Pero desde ese día ya no duermo igual. Cada vez que escucho una moto, siento que vuelven. A veces paso por el puesto del tianguis y juro que alguien me observa entre la gente. Me persigno cuando escucho motores lejanos. Ya ni me asomo a la ventana. Porque una noche, cualquiera, podrían no equivocarse, y esta vez sí van a estar seguros de que soy Ramírez. No tengo idea de por qué lo hice. Supongo que la curiosidad es más fuerte que el miedo, aunque a veces las dos se confunden. Y aquí estoy, escribiendo esto con las manos temblorosas, apenas creyendo lo que viví anoche. No tengo pruebas, pero tampoco me interesa convencer a nadie. Solo necesito soltar esto, antes de que regrese. Todo comenzó anoche, justo después de que apagué la televisión. Eran cerca de las 11:30, un martes cualquiera. Vivo en Ecatepec, en la colonia San Agustín, un lugar ruidoso durante el día, pero que por la noche se convierte en una especie de desierto urbano. Ya sabes, perros callejeros, alguna música a lo lejos, y motos retumbando de vez en cuando por las avenidas. Mi casa está sobre una calle sin salida. La mayoría de los vecinos son familias de toda la vida, gente que se acuesta temprano. Yo también estaba por dormirme cuando escuché un ruido raro. No fue fuerte, más bien constante, como el ronroneo de un motor. Me asomé por la ventana que da al frente. Al principio no vi nada, pero después noté que había un auto estacionado justo enfrente de mi casa. Motor encendido, luces apagadas, cristales polarizados, negro, muy negro. No era un coche de lujo, pero se veía cuidado, como esos que usan los choferes privados. No era de nadie de por aquí. Me quedé mirando un rato, esperando que alguien saliera. Nadie lo hizo. El auto seguía ahí, sin moverse. Pensé en 1000 cosas, que era un Uber esperando a un cliente, que se equivocaron de calle, que era alguien espiando a su pareja. No sé, pero lo que más me incomodaba era que no pasaba nada. El auto solo estaba esperando. Fui a la cocina por un vaso de agua. Intenté ignorarlo, pero cada vez que volvía a mirar por la ventana, seguía allí. A los 15 minutos, apagué las luces del cuarto para verlo mejor. Desde la oscuridad, la silueta del coche se veía más marcada. Me di cuenta de que el escape echaba humo, lento, como si alguien adentro estuviera esperando el momento justo para moverse. A eso de la medianoche, mi perro, un pastor callejero que adopté hace 2 años, comenzó a gruñir.
No ladraba, solo gruñía, bajo, como si supiera que algo estaba mal. Se paró frente a la puerta y no se movía. Eso me puso nervioso. No suele comportarse así. A los pocos minutos sonó una notificación en mi celular. Era una alerta de movimiento de la cámara que tengo afuera, justo encima de la entrada. La revisé de inmediato. No había nadie, solo el auto. Pero el detalle fue que el video comenzó exactamente cuando las luces interiores del auto se encendieron por medio segundo, como si alguien adentro hubiera prendido una lámpara de lectura. Una silueta apareció y desapareció. Me puse a revisar las grabaciones anteriores. Nada. El coche simplemente había aparecido, como si hubiera salido de la nada. No captó su llegada. No captó ningún movimiento alrededor. Solo la notificación cuando se prendió esa luz. Lo raro fue que en la imagen no se veía bien el rostro, solo una sombra alargada, más alta de lo normal, sentada en el asiento del conductor. Parecía inmóvil. Pensé en llamar a la policía, pero en esta zona ya sabes cómo es. Dudan en venir si no hay violencia. Un coche encendido no es delito, joven, me iban a decir. Así que decidí quedarme observando. Pasaron otros 20 minutos. El auto seguía allí. Me recargué contra la pared, tratando de ignorarlo, pero entonces mi celular sonó. Un número desconocido. Contesté. Silencio. Bueno, dije. Nada. Al segundo intento de colgar, una voz grave, apenas audible, susurró. No te asomes otra vez. No pregunté quién era. No pude. Me congelé. Colgué. Y aunque todo en mí me decía que no lo hiciera, me asomé por la ventana otra vez. El auto ya no estaba. El corazón se me fue al suelo. ¿Cómo? ¿En qué momento se fue? Revisé la cámara. Nada. El coche no se alejaba. Simplemente desapareció. No hay video de su partida. Solo el callejón vacío. No pude dormir esa noche. Dejé todas las luces encendidas. Mi perro seguía inquieto. Yo miraba la cámara cada 2 por 3. Hasta las 4 de la madrugada no hubo más movimiento. Me dormí una hora después, a la fuerza, con el bat en la mano. Hoy por la tarde salí al Oxxo de la esquina, el que está cruzando la avenida. Me costó salir. Todavía traía la ansiedad encima, pero tenía que moverme. Mientras caminaba, me topé con don Rogelio, el señor que vive a la vuelta. Le pregunté si había visto un coche negro anoche, uno que se quedó frente a mi casa. Sí, me respondió, rascándose la cabeza. Lo vi cuando regresé de la casa de mi hija, como a las 11:30. Estaba encendido pero no traía placas. Me dio mala espina. ¿Viste quién iba adentro? No, dijo frunciendo el ceño, pero juraría que alguien me estaba mirando desde adentro. Sentí, no sé, como si ya me conociera. No dije nada más. Volví a casa, revisé la cámara por última vez. Decidí borrar todo el historial de grabaciones. Me daba miedo volver a ver esa figura, aunque parte de mí no podía dejar de pensar que quizá esa advertencia por teléfono era lo único que me mantenía a salvo. Eran casi las 9 cuando volví a mirar por la ventana. Todo parecía normal. El callejón, las casas, la tienda cerrando al fondo. Pero justo cuando estaba por cerrar la cortina, vi algo. A unos metros de mi puerta, exactamente donde estuvo el coche anoche, había marcas de llantas. Pero no eran frescas, no eran recientes, eran quemadas, como si el auto se hubiera desvanecido, quemando el concreto, y en medio de las marcas, una cosa más, una bolsa negra, cerrada, envuelta con cinta. No me atreví a salir, no podía, solo me quedé mirando. 10 minutos después, la bolsa ya no estaba. Son casi las 2 de la mañana, no he dormido. Acabo de recibir otro mensaje, solo 3 palabras, no te asomes. Y afuera, otra vez, el sonido constante del motor, encendido, esperando. ¿Abrirías la puerta? Yo no lo hice, pero sé que en algún momento me tocará abrirla. No soy alguien que se asuste fácil, pero hay noches que marcan un antes y un después. La mía empezó como tantas otras, con el estómago vacío, la cartera flaca y la esperanza de encontrar algo barato en el tianguis de la calle Jardines de Morelos, allá en Ecatepec. Eran poco más de las 7 de la noche cuando llegué. El tianguis ya estaba por recoger, pero todavía había puestos con su lona a medio desmontar, focos colgando con extensiones improvisadas y los últimos clientes regateando a gritos. Yo había salido tarde del trabajo, esa chamba en una bodega de autopartes donde te pagan con horas de vida.
Me fui directo, con el antojo de unas flautas y de paso buscar unos tenis usados para aguantar la semana. El ambiente era el mismo de siempre, olores a fritanga, música mezclada de diferentes bocinas, niños corriendo, vendedores voceando ofertas, lo de siempre, lo que me tranquiliza, pero no sé, algo esa noche se sentía distinto. Tal vez fue esa tensión que a veces flota en el aire como una advertencia que no entiendes hasta que es tarde. Tal vez fue que desde que bajé del combi sentí que alguien me observaba. Me metí por el pasillo de ropa, buscando un puesto donde ya una vez me había armado una chamarra chida. Ahí fue donde los vi por primera vez. 3 tipos, uno moreno, alto, con chamarra negra, otro más bajo, ancho, con gorra roja. El último tenía el cabello largo y lacio, con una camisa de esas que parecen sacadas de un tianguis de rockeros. Estaban en la esquina, junto a un puesto de mochilas. No hacían nada, solo estaban ahí, fumando, viendo directamente hacia mí. Pensé que era coincidencia. Yo no me meto con nadie, nunca he tenido problemas con nadie. Seguí caminando. Me detuve en un puesto donde una doña vendía chamarras de mezclilla. Me agaché para revisar una. Cuando levanté la mirada, ahí estaban otra vez, más cerca. No hacían gesto alguno, solo fumaban y me veían. No parpadeaban, ni se hablaban entre ellos, solo me miraban. Sentí la garganta seca. Me dije, no, estás alucinando. Son vatos del barrio y tú nomás traes la cabeza en otro lado. Pero igual, me empecé a sentir inquieto. Terminé por dejar la chamarra y caminé rápido hacia la zona de comida. Ya en el puesto de flautas, me relajé un poco. Estaba lleno de gente. Pedí 3, con mucha crema, como me gustan. Me senté en una de esas sillas de plástico, cuidando que no se me doblara con mi peso. Estaba a punto de dar la primera mordida cuando los vi de nuevo. Parados del otro lado de la calle. Ya no disimulaban. El de la chamarra negra se llevó 2 dedos a la boca y silbó fuerte. No para llamarme, no. Fue como una señal. Como si le dijera algo a los otros 2. Comieron rápido los ojos conmigo, y el miedo me pegó como una bofetada. No eran cholos, no eran vendedores, eran eso que uno sabe que no quiere toparse en la calle cuando ya oscureció. Tipos que no traen prisa, pero sí intención. Dejé el plato ahí mismo, ni terminé de comer. Caminé lo más natural posible, con las manos dentro de la sudadera, rumbo al paradero, donde aún había algo de gente, pero no llegué tan lejos. Al doblar por una de las calles laterales para atajar camino, vi que también habían doblado. Me seguían, ya sin disimular. Apreté el paso, me metí por otra calle, una donde hay una panadería cerrada y un taller que de día siempre está a reventar, pero de noche es una boca de lobo. Empecé a sudar frío, sentía la mirada de ellos en la espalda. No corrí, no quería que me vieran nervioso, pero sí apreté el paso, doblé esquinas, crucé calles tratando de perderlos. Y entonces cometí el peor error. Me metí por la calle de los Pinos, una privada sin salida. Me di cuenta tarde, la puerta de reja estaba cerrada con cadena. No había forma de brincar sin hacer ruido. Me detuve, vi hacia atrás, los 3 ya estaban ahí. A unos 5 metros, silenciosos. El de la gorra roja sacó algo de su chamarra, un cuchillo, largo, viejo. El del cabello largo se estiró el cuello como si se preparara para una pelea. No pensé, no sentí, solo corrí, como nunca en mi vida. Regresé sobre mis pasos, esquivándolos por centímetros. El de la chamarra negra intentó agarrarme del brazo, pero solo alcanzó a rasgarme la sudadera. Corrí por calles que no conocía bien. Toqué puertas, nadie abrió. En una esquina me tropecé y caí. Me raspé las palmas, la rodilla, pero me levanté con el corazón saliéndome por la garganta. Escuchaba pasos, risas, una de esas carcajadas que no son de diversión sino de cacería. Volví al tianguis. Ya casi no había nadie. La mayoría de los puestos estaban guardando. Vi una patrulla en la avenida principal, al lado de una taquería, y aunque no confío en los policías, me fui directo hacia ellos. Llegué agitado, sin aliento, la cara sudada, los ojos desorbitados. Los policías me miraron raro, como si yo fuera el problema. Me vienen siguiendo, alcancé a decir. Son 3 tipos. Uno trae un cuchillo. Los oficiales se levantaron con flojera, apenas y preguntaron cómo eran. Les di la descripción. Me ofrecieron subirme a la patrulla para dar una vuelta. Les dije que no, que solo quería que me dejaran quedarme ahí un rato. Me quedé parado junto a la unidad por casi media hora. Ninguno de los tipos apareció. Cuando sentí que la cosa se había enfriado, tomé un taxi.
Le pedí al conductor que me llevara por un camino largo, por si me estaban siguiendo. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas, todas las ventanas. No dormí esa noche, ni la siguiente. No fui al tianguis por varias semanas. Evitaba pasar por la zona. Cada vez que veía a alguien con gorra roja o con cabello largo, sentía que el estómago se me encogía. Y no fue paranoia. Un mes después, un vecino me contó que un chavo lo asaltaron y lo apuñalaron a unas cuadras de ahí, que eran 3 sujetos, que uno traía una chamarra negra. No lo denuncié. ¿Para qué? En Ecatepec, eso es como lanzar un grito a un pozo seco. Pero desde entonces, aprendí 2 cosas. La primera, nunca ignores esa sensación en la nuca, esa que te dice que alguien te está viendo. Y la segunda, en un tianguis, entre puestos de fruta, ropa usada y trompos de pastor, también acechan las sombras. Y esas sombras, a veces, tienen nombre, cuchillo, y la certeza de que tú no vas a hacer nada para detenerlos. Nunca he sido una persona miedosa. Me he movido sola por la ciudad desde que tengo uso de razón. Nací y crecí en Ecatepec, y si hay algo que uno aprende desde muy joven por estas calles, es a cuidarse, a saber leer a la gente, a distinguir la mirada del que solo está viendo y del que te está midiendo. Esa noche regresaba de la casa de una amiga, en la colonia Las Américas. Era viernes, pasaban de las 11, y no me quise quedar a dormir. Habíamos estado viendo películas, tomando chelas, comiendo papitas con chile. Nada fuera de lo común. No había tomado más de 2 latas, y tenía perfectamente claro todo lo que estaba pasando. Salí caminando porque solo tenía que tomar un camión para regresar a mi casa, en San Cristóbal. No es tanto tramo, y de noche el tráfico ya no existe. Me fui por Avenida Central, como lo he hecho tantas veces. Usaba mis audífonos pero con volumen bajo, siempre así. Lo suficiente para que parezca que estoy distraída, pero todavía escuchando lo que pasa a mi alrededor. Pasé por el Soriana, luego por la gasolinera. Unos carros estacionados, un par de chavos echando desmadre al otro lado de la avenida, pero nadie que me hiciera sentir alerta. Crucé por debajo del puente peatonal, donde siempre hay grafitis viejos y los focos apenas alumbran. Ahí fue la primera vez que lo vi. Era un hombre de estatura media, flaco, ropa normal, ni sucia ni limpia. Llevaba una mochila al hombro, de esas negras sin marca. Iba caminando en dirección contraria a la mía, pero al cruzarnos me miró. No como los tipos que te ven las piernas. No, este me miró a la cara, lento, como si quisiera guardar en su cabeza cada rasgo mío. Me quité uno de los audífonos y seguí caminando, pero ya alerta. A veces, la paranoia te salva. Crucé al otro lado para seguir mi ruta hacia la estación del Mejibús. No vi si él volteó, no quería parecer nerviosa, pero sí apreté el paso. A la altura de la calle donde está el Banorte, sentí que alguien venía detrás. Miré de reojo hacia un escaparate, y ahí estaba. El mismo hombre. No venía corriendo, pero sí caminaba mucho más rápido de lo normal. Ahí supe que algo no estaba bien. Metí la mano a mi mochila. No traía gas pimienta ni nada de eso, pero sí unas llaves grandes, con un llavero de metal. Me las puse entre los dedos, como había visto en TikTok. Hice como que me detenía para contestar un mensaje, y lo dejé pasar. Fingí una llamada. Sí, ya voy por Avenida Central. ¿Tú dónde estás? ¿Qué, te bajo a buscar al Oxxo o te vienes directo? El tipo pasó caminando frente a mí, pero ya no me miró. Siguió su camino, o eso quise creer. Esperé unos segundos y comencé a caminar de nuevo, ahora con el corazón latiéndome en el cuello. Dobló en la siguiente calle y pensé que ahí había terminado todo. Pero no, no había terminado. Cuando llegué al Mejibús, la estación estaba cerrada. Por alguna maldita razón ya habían bajado las cortinas. Eran apenas las 11:15. Saqué el celular y vi que tenía solo 6% de batería. El siguiente camión pasaba en dirección contraria, ni siquiera iba para donde yo quería. Di la vuelta para regresar a la avenida, y ahí estaba. El mismo hombre, parado junto a un poste, como si esperara a alguien. No fumaba, no usaba el celular, solo estaba ahí. Y cuando me vio, comenzó a caminar hacia mí, despacio. Ahí ya no lo dudé. Crucé la calle en chinga, entre los coches, sin fijarme. Me fui por la acera opuesta y empecé a caminar más rápido. Sentía las piernas temblarme, pero no podía dejar que se notara.
Volteé. Lo seguía haciendo. No corría, pero no dejaba de caminar detrás de mí. Pasé junto a una miscelánea que ya estaba cerrando. Le toqué la cortina al dueño, un señor ya grande. ¿Me deja hacer una llamada? Por favor, es urgente. Un hombre me viene siguiendo. El tipo solo negó con la cabeza, nervioso, como si tuviera miedo de meterse. Ahí fue cuando entendí que estaba sola. Seguí caminando. Pasé por una estética cerrada, una tienda de celulares, y me metí por una calle más angosta, para perderlo. Fue un error. Al doblar la esquina, no había más que casas cerradas, algunas con luz, pero la mayoría apagadas. Me pegué a la pared y me detuve, intentando escuchar sus pasos. Nada, ni un ruido. Pensé que lo había despistado. Caminé unos metros más, respirando por la boca para que no se me escapara un grito, cuando lo sentí. Una mano me agarró del brazo. No grité, no me salió la voz. Me giré con el impulso y lo empujé con todas mis fuerzas. Me soltó, tropecé, caí al piso. Vi su cara de cerca por primera vez. No estaba drogado, no parecía enfermo. Estaba tranquilo, casi sonriente. No te va a pasar nada si cooperas, me dijo. Su voz era suave. Eso fue lo peor. Me levanté y corrí. Ni pensé. Me fui directo a tocar puertas, a gritar. ¡Ayuda! Por favor, me quieren agarrar. Que alguien me ayude. Una señora abrió la ventana del segundo piso. Le grité que me dejaran entrar, que por favor llamara a la policía. No me respondió. Solo cerró la ventana con fuerza. Corrí hacia la avenida de nuevo. Me tropecé con un tope y me raspé la rodilla, pero no paré. Sentí pasos cerca, no quise voltear. Me fui directo hacia la gasolinera de regreso. Ahí había 2 taxis estacionados. Me lancé a uno y abrí la puerta sin pedir permiso. Me están siguiendo. Por favor, vámonos. Le pago lo que quiera. El chofer, un señor moreno con cara de espanto, me miró por un segundo. El tipo que me seguía apareció a lo lejos, en la esquina, caminando normal. El taxista vio hacia allá, luego a mí, y encendió el motor. Amárrate bien, mija. ¿A dónde te llevo? Le di la dirección. Me temblaban las manos. El tipo no corrió, no gritó, solo nos vio irnos, como si supiera que no era la última vez que me encontraría con él. Esa noche no dormí. Fui a levantar una denuncia al día siguiente. En la fiscalía me preguntaron si lo conocía, si me había hecho algo, si tenía pruebas. Les di una descripción, pero nadie pareció tomarme en serio. Seguro era un loco o un borracho, me dijeron. Desde entonces, cambié mi rutina. Ya no camino sola de noche. Me compro un gas pimienta cada vez que puedo. En la mochila cargo una alarma personal y un cuchillo pequeño. Porque en esta ciudad no necesitas fantasmas ni monstruos. Solo basta que alguien decida que eres su presa y que no haya nadie que te escuche cuando gritas. Mi nombre es César. Tenía 32 años y trabajaba como chofer de una combi en la ruta que va de San Cristóbal hasta Indios Verdes, pasando por Jardines de Morelos y luego por la Avenida Central. Esa ruta me la sabía con los ojos cerrados. El tráfico, los topes, los baches, los vendedores ambulantes y los malditos retenes ya eran parte de la rutina. A veces la combi olía a humedad, a veces a garnacha fría y otras veces a miedo. Esa noche era una de esas en las que todo se siente un poco fuera de lugar. No por el clima, no por los pasajeros. Era una cosa rara, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no. Habían pasado de las 8:30 cuando decidí dar una última vuelta antes de guardar la unidad. Las calles ya estaban menos saturadas y el aire empezaba a enfriar. Subieron 4 pasajeros en el paradero de Plaza Aragón, un señor de gorra, una señora con un niño dormido en brazos y un chavo con una mochila rota. Me saludaron, pagaron exacto y se acomodaron en silencio. Una rutina cualquiera. Seguimos hacia la Avenida Central. A la altura del Metro Olímpica, bajó el señor. En la siguiente, la señora pidió parada. Solo quedó el morro de la mochila. Me preguntó si podía bajarse por la secundaria 87. Le dije que sí. Lo dejé y seguí solo. Empecé a pensar si valía la pena dar una última vuelta. La noche era tranquila, el tanque estaba medio lleno y aún podía sacar unos pesos más. Me detuve frente a un Oxxo de Ecatepec, en la esquina de la vía Morelos, para comprar una coca. Mientras esperaba que me cobraran, noté algo raro a través del vidrio. 3 tipos se habían quedado parados cerca de la combi.
No hacían nada, solo la miraban. No llevaban mochilas, ni bolsas. 2 iban en pants y el otro en mezclilla. Uno traía gorra. Volteé disimuladamente. Me dije que eran chavos esperando su taxi o lo que sea, pero algo no cuadraba. Me dieron mi cambio, salí y caminé hacia la unidad sin prisa. Uno de ellos me sonrió como si me conociera. ¿Todavía te vas a jalar otra vuelta, jefe?, me preguntó el de la gorra. No le respondí. Me subí, cerré la puerta. Los 3 se acercaron más. «Nomás una vuelta rápida, pavillas. Te pagamos bien», insistió otro, con la voz seca, sin acento de barrio. Revisé el retrovisor. El Oxxo estaba ya medio vacío. El vigilante había entrado. Nadie más en la calle. Me sudaban las manos, pero traté de parecer tranquilo. «No, ya voy a cerrar, carnal. Mañana desde temprano». Me miraron. Uno de ellos, el más flaco, me lanzó una risa burlona. «No te hagas, güey. Nomás vamos para allá. Hasta te conviene. Te damos 500. 500 por llevar a 3 cabrones a Villas. Demasiado. Nadie paga eso por una vuelta tan corta. Y menos en efectivo, a esas horas». Metí primera. La combi arrancó despacio. Ellos se quedaron parados. Por un segundo creí que se iban a ir. Pero no. Uno de ellos sacó el teléfono y se alejó hacia la banqueta. Los otros 2 se cruzaron frente a mí, impidiéndome seguir. «¿A poco nos vas a dejar aquí?», dijo uno, sin mover los pies. «Esta es tu ruta, ¿no?». Empecé a sentir cómo el corazón me golpeaba en el pecho. Quise acelerar, pero no me dejaron. El de la gorra se acercó por el lado del copiloto. Golpeó el vidrio con los nudillos. «Ábrele, nomás son unos minutos». No lo hice. Lo que hice fue cerrar los seguros. El clac resonó en la cabina como si fuera un disparo. El de la gorra sonrió, sacó algo de la bolsa, un desarmador. «¿Vas a hacer que lo hagamos feo?». La adrenalina me explotó. Metí reversa de golpe. Los faros de la combi iluminaron un poste. Di un giro brusco. Uno de ellos se quitó de enfrente, el otro se quedó ahí, y sentí cómo le pegaba con la defensa. No supe si lo aventé o no. Aceleré. Sentí que algo tronó bajo la llanta. No miré atrás. A unas calles, me metí por una avenida oscura. Me temblaban las manos. Me detuve y apagué las luces. La combi se quedó en silencio. Solo el tic-tac del motor y mi respiración. Saqué el teléfono. No había señal. No podía llamar a nadie. Estaba solo. Pensé en irme directo al encierro, pero entonces vi algo por el retrovisor. Una silueta, allá, al final de la calle, avanzando hacia mí. Era uno de ellos. No corría, caminaba, despacio, como si supiera que no tenía a dónde ir. Encendí de nuevo, giré en U, regresé por la misma calle, y a 2 cuadras vi luces. El letrero de una farmacia Guadalajara. Entré al estacionamiento y me quedé dentro de la combi, sudando, mirando el parabrisas como si fuera un campo de batalla. Esperé casi media hora. Ninguna patrulla, ningún cliente, solo el sonido lejano de un perro ladrando y una sirena apagada a lo lejos. Cuando creí que ya había pasado todo, arranqué. Salí directo hacia la avenida Insurgentes, tomé el libramiento y me fui a dejar la combi al encierro, en la colonia Santa Clara. Dejé la unidad con los seguros puestos y la alarma activada. No dormí esa noche. Al día siguiente, cuando fui por la combi, noté algo. Pasaron 3 días sin incidentes. Le conté al patrón, y solo se rió. «Seguro eran unos raterillos. Así es por acá. Ya sabes cómo está Ecatepec». Pero no era eso. Lo sabía. Había algo más. La noche del 4.º día, hice mi ruta como siempre. Pasé por el mismo Oxxo. No había nadie. Ni los tipos, ni nadie. Me sentí un poco tonto. Tal vez lo había exagerado. Cerca de las 9:30, subieron 2 personas. Una señora mayor y una chava como de 17 años. Bajaron antes de Jardines. Me quedé solo. Empecé a pensar en dar la vuelta para regresar, cuando vi algo por el retrovisor. Un grupo de 5 personas salía de una esquina. 3 de ellos me eran familiares. La gorra, el pants, el desarmador. Venían directo hacia mí. Esta vez no esperé. Arranqué con todo. Metí velocidad y doblé por la avenida Leona Vicario. Atrás escuché gritos. Corrí 2 semáforos en rojo. Me metí por calles que apenas conocía, cruzando a ciegas. En una esquina me topé con una patrulla. Les hice luces. Toqué el claxon. Los oficiales me hicieron seña de que bajara la velocidad. Me detuve. Uno se acercó a la ventanilla. «¿Qué pasa, patrón?». «Me están siguiendo», le dije, sin respirar. Intentaron subirse el otro día. Hoy regresaron. Allá atrás, por el Oxxo. Son 5. Uno lleva un desarmador. Intentaron.
El policía me miró. ¿Llevas cámara en la unidad? No, dije. Me observó en silencio, luego se alejó sin decir nada. Siga su camino, jefe. ¿No van a ir a ver? A estas horas no podemos andar persiguiendo sombras. Y se fueron. Esa noche la combi se quedó en casa. Yo también. No dormí. Cada ruido afuera me parecía un paso, cada sombra, un rostro. Al día siguiente decidí no salir más de noche, pero no bastó. Un lunes, justo al mediodía, cuando pasaba por la López Portillo, vi una pinta en la barda frente a la secundaria. Los de la combi roja te recuerdan. Mi unidad era blanca con franja roja. Desde entonces cambié de ruta. Trabajo en otra línea, otra zona. No cuento esto esperando que me crean, solo para advertir. A veces el miedo no viene de lo que no entendemos, sino de lo que sí, y aún así, no sabemos cómo detenerlo. No era raro que volviera tarde del trabajo. Cuando vives en Ecatepec y tienes que atravesar media ciudad para ganarte el pan, las horas dejan de ser importantes. Pero esa noche, algo se sentía fuera de lugar. No fue el cansancio ni el clima. Era como si las calles mismas estuvieran contenidas, como si algo hubiera cambiado y yo fuera el único que no se había dado cuenta. Llegué a la estación del Mejibús Insurgentes poco antes de las 11. El vagón iba casi vacío, apenas un par de señores dormitando y una chava con uniforme de enfermera que bajó 2 estaciones antes. Cuando bajé, lo primero que noté fue el silencio. No era el típico bullicio de motos y combis con luces fundidas circulando a lo bruto. No, todo estaba inusualmente callado. Ni una patrulla, ni un vendedor ambulante. Nada. Tomé mi camino habitual por la avenida Revolución, pasando por el Bodega Aurrera que siempre huele a pan quemado, hasta doblar por la calle donde está la tortillería La Económica. De ahí, caminando a paso rápido, llego a mi casa en menos de 15 minutos. Pero esa noche algo me detuvo. A medio camino, justo en la esquina donde está el poste con el anuncio de una academia de inglés que lleva años sin funcionar, vi a 2 personas, un hombre y una mujer, sentados en una banca pegada a la reja de una casa abandonada. Ella vestía una blusa blanca y unos pantalones de mezclilla, él una chamarra oscura, de esas acolchonadas, y una gorra. Desde lejos se veían normales, platicando como cualquier pareja en la noche. Pero algo me puso en alerta. No sé cómo explicarlo. Había algo antinatural en la forma en que estaban sentados, en la manera en que fingían hablar. Sí, fingían, porque sus bocas se movían, pero no había sonido. El tipo asentía y hacía ademanes con la mano, como si contara algo gracioso. Pero era teatro. Lo supe en cuanto me acerqué un poco más. Lo que me heló no fue el silencio. Fue que, mientras fingían esa conversación, los 2 me miraban. No de reojo, no por ratos, no. Me miraban fijamente, los ojos clavados en mí sin pestañear, con una calma que rayaba en lo enfermo. Mi instinto me gritó que cruzara la calle, que me regresara, que hiciera cualquier cosa menos pasar frente a ellos. Pero mi calle estaba del otro lado, y la zona estaba sola. Volver sobre mis pasos me obligaría a caminar otras 4 cuadras por calles aún más oscuras. Así que apreté el paso, mirando al frente, como si no los hubiera notado. Cuando pasé a su altura, los vi mejor por el rabillo del ojo. La mujer fingía reír, una risa sin sonido que solo movía su mandíbula hacia abajo de manera exagerada. El tipo hizo como si le acariciara la pierna, pero sus ojos seguían en mí, duros, casi sin parpadear. No dijeron ni una sola palabra, ni un saludo, ni un buenas noches. Solo seguían esa pantomima muda mientras me observaban como si supieran algo que yo no. Aceleré mi paso. Escuché mis propias pisadas en el pavimento. No me atrevía a voltear. Me sentí observado con una intensidad que me desnudaba por dentro, como si alguien hubiera abierto mi cabeza y escudriñara cada pensamiento. Cuando por fin llegué a la esquina de mi calle, escuché algo. Un clic. Como si alguien hubiera tomado una foto. Volteé en automático, con el corazón en la garganta. La banca estaba vacía. Corrí, no caminé. Corrí como si algo me hubiera estado persiguiendo durante toda la cuadra y apenas lo estuviera sintiendo. Abrí la puerta de mi casa con manos temblorosas y eché el cerrojo 3 veces. Mi mamá estaba dormida, no le conté nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que una pareja me miró raro? Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces sintiendo que alguien me observaba desde la ventana,
pero vivo en planta baja y las cortinas estaban cerradas. A la mañana siguiente salí más temprano de lo habitual. No quise pasar por la misma calle, así que di la vuelta larga hacia la avenida central. Al pasar por donde los vi, no había señal de ellos, ni la banca siquiera, solo un montón de basura y una reja oxidada. La cosa se quedó en mi cabeza por días, hasta que volvió a pasar. 2 semanas después, misma ruta, misma hora. Esta vez iban vestidos distintos. Ella llevaba un suéter de rayas, él un pants gris. Pero la escena era la misma, sentados en una banca inexistente, fingiendo conversar y mirándome. Otra vez, sin decir palabra, cambié de acera y caminé lo más rápido que pude. Sentí su mirada pegada en la espalda hasta que doblé la esquina. Esa noche, cuando llegué a casa, revisé la cerradura 2 veces. Me asomé por la ventana de la sala y lo juro por lo más sagrado. Al fondo de la calle, a casi media cuadra, estaban de pie, parados, hombro con hombro, viéndome. Cerré la cortina con violencia. Ya no era paranoia, no era mi imaginación. Algo me estaban haciendo. Empecé a verlos más seguido. Cambiaban de lugar, pero siempre estaban en mi ruta. A veces en la parada del Mejibus, otras frente a la papelería cerrada. Siempre con otra ropa, siempre fingiendo hablar, siempre mirándome. Una noche los vi sentados frente a una casa que conocía. Era la casa de don Efraín, un vecino que murió el año pasado. Desde entonces nadie vive ahí. Me detuve unos segundos y los vi claramente a través de la reja. Seguían en su teatro, la boca moviéndose sin sonido, los ojos fijos en mí. Me quedé quieto. Una parte de mí necesitaba entender quiénes eran, qué querían. Avancé despacio hacia la reja. Quise enfrentarme, preguntar qué carajos hacían. Pero cuando llegué frente a la casa, ya no estaban. Solo el portón abierto y el zumbido de una lámpara con la luz intermitente. Volví corriendo a casa. Esa noche no dormí. Decidí tomar un Uber al trabajo los días siguientes. Nada de caminar. Mi mamá empezó a notarme más nervioso, pero no le dije nada. ¿Cómo le explicas a tu madre que 2 personas te están siguiendo, observándote sin hablar, sin tocarte, pero haciéndote sentir como si tu alma estuviera en una pinza? Hasta que llegó el día en que decidí seguirlos. Los vi sentados junto a la reja de la primaria donde estudié. Esperé en la esquina, fingiendo hablar por teléfono. Y cuando se levantaron y caminaron hacia la avenida, los seguí. Los vi meterse en un local abandonado. Un viejo salón de fiestas que cerró hace como 3 años después de un tiroteo. Crucé la calle y esperé. No salieron. Me acerqué. La cortina estaba medio abierta. Me asomé por la rendija. Dentro había una mesa, y sobre ella, decenas de fotos. Mi foto. Caminando, esperando el Mejibus, comiendo tortas en la esquina de Galeana. Fotos viejas y recientes, incluso una donde salgo dormido en mi cuarto. Salí de ahí como pude. No recuerdo cómo llegué a casa. Esa noche le conté todo a mi madre. Lloré como no lloraba desde niño. Ella llamó a la policía. Vinieron, revisaron el local. No encontraron nada. Ni fotos, ni mesa, ni rastro. Me dijeron que probablemente vi mal, que a lo mejor eran indigentes o drogadictos, que esas cosas pasan en Ecatepec. Desde entonces no he vuelto a verlos, pero no duermo bien. Cada vez que camino por mi colonia siento que hay ojos sobre mí. Cada vez que me subo al Mejibus, reviso 2 veces si hay alguien fingiendo platicar. Y a veces cuando bajo la mirada al celular y levanto la vista de nuevo, los veo, no en carne y hueso, en mi reflejo, en el vidrio, mirándome. Tenía apenas unas semanas de haberme mudado a Ecatepec. Me fui para ahorrar algo de renta mientras terminaba de pagar una deuda que me traía la cabeza hecha un nudo. Me habían recomendado la colonia San Cristóbal porque era más tranquila que otras, según un conocido del trabajo, pero eso de tranquila era relativo. A los pocos días de instalarme ya sabía que ahí no pasaba un alma después de las 10 de la noche, y que los perros ladraban más fuerte que los carros. Me acostumbré pronto. Soy de adaptarme fácil, o eso creía. Esa noche regresaba caminando del metro Ecatepec. Eran poco más de las 10:30. No me gusta usar taxi por aplicación en la zona porque ya me habían intentado cobrar de más una vez y no estaba para pleitos. Aparte, eran solo unas 7 cuadras. Me había vuelto experto en caminar con cara seria, audífonos puestos sin música y las llaves entre los dedos, como cuchillo improvisado. Pasé por una calle angosta donde a veces ponían un puesto de tamales. Esa noche no había nadie. Justo cuando estaba por doblar hacia la calle donde vivía, escuché una voz. «Carnal,
¿Me prestas tantito tu cel? Es una emergencia, te lo juro. Volteé instintivamente. Era un tipo de unos 30 años, flaco, con una gorra rota y una sudadera sucia que le llegaba casi a las rodillas. Estaba parado en la esquina, a unos pasos de un poste sin luz. Me miraba directo, con los ojos muy abiertos. No traigo, le respondí sin detenerme. Era mentira, claro, pero no iba a quedarme a explicarle. Espérate, neta es urgente, insistió, y dio 2 pasos rápidos hacia mí. Apuré el paso, el corazón empezó a acelerarse. La calle estaba vacía, y aunque aún no llegaba a mi cuadra, me di cuenta de que no tenía salida fácil. Apreté las llaves en la mano y caminé más rápido. No te voy a robar, carnal, solo es una llamada, te lo juro por mi jefa. Ya estaba cerca de la puerta de una casa con reja blanca cuando lo volví a ver por el rabillo del ojo. Estaba a medio metro. No alcancé a meterme ni a tocar el timbre de la casa. Me bloqueó el paso con el cuerpo. Neta, es una llamada nada más. No seas culero. Mi hermana está pariendo. No tengo crédito, güey. Ayúdame. Me temblaron las piernas. No sabía si decir que sí o correr. No tenía con quién correr. En esa calle nadie salía. Nadie se metía. Dame chance, porfa, dijo, más bajito, como si ya supiera que tenía el control. Y sin esperar respuesta, me extendió la mano. No sé qué me pasó. Quizá fue el miedo. Quizá fue ese tono entre ruego y amenaza. Le di el teléfono. Me lo arrebató con rapidez. Te lo regreso, güey. Solo déjame marcar. Empezó a caminar con mi celular en la mano. No contestaba a nadie. Lo veía marcar y nada. Se detuvo a unos 5 metros. Miraba la pantalla. Luego me miraba a mí. Me mantenía a distancia como si no fuera a devolverlo. Como si estuviera pensando si correr o no. Y luego, le dije. La voz me salió más fuerte de lo que sentía. El tipo levantó la mano como para calmarme. Espérame, carnal. Está sonando ya. Sí, ya entró. Levantó el celular a la oreja y se quedó así, escuchando. Yo ya estaba sudando. La calle seguía vacía. Nadie salía. Nadie pasaba. Solo un carro al fondo, que ni frenó. Sí, ya voy para allá. Te dije que iba a conseguir cómo hablar, gritó de pronto mirando al suelo. Luego cortó la llamada y me miró. Ya estuvo. Gracias, güey. Neta, gracias. Extendió el brazo con el teléfono. Yo me acerqué con recelo, y cuando lo tomé, lo primero que hice fue ver la pantalla. No había llamada reciente. Lo miré de frente. Él bajó la vista. ¿Qué hiciste? Nada, güey. Neta, era solo una llamada. Te dije. No hay registro. ¿A quién llamaste? A mi carnal, güey. No chingues. Ya me ayudaste, ¿no? Ya estuvo. Se dio la vuelta, caminando hacia la oscuridad de la calle que yo venía. No corría, pero su paso era rápido, nervioso. Yo me quedé ahí parado un rato, viendo el registro de llamadas. Nada. 0 segundos. Ningún número nuevo. Solo los de mi lista de contactos. Toqué la pantalla de nuevo. Abrí la app del banco. Cerrada. La desbloqueé. Mi cuenta estaba bien. Revisé los mensajes. Nada fuera de lo normal. O eso parecía. Esa noche no dormí. Cada vez que pensaba en el tipo, me venía una sensación en el estómago, como si algo no cuadrara. Revisé el teléfono 100 veces, hasta que encontré lo que me heló la sangre. Había una aplicación que yo no tenía. Un icono extraño, blanco, con una figura roja que no reconocía. Cuando la abrí, pidió permiso para acceder a cámara, micrófono y ubicación. La cerré en chinga. Intenté borrarla, pero el sistema no me dejaba. No aparecía en la lista de apps instaladas. Solo estaba ahí, como si no existiera. Al día siguiente, llevé el celular a un centro de reparación. El técnico revisó todo. Me preguntó si yo había hecho alguna descarga desde fuera de la tienda de aplicaciones. ¿Qué descargaste?, me dijo con cara rara. Esto no debería estar aquí. Está ocultando procesos. Podría ser un rastreador, o algo peor. Le conté lo que pasó. Me vio como si yo fuera idiota. Nunca prestes el celular, menos en la calle, me dijo. Formateó el teléfono completo. Me cobró caro, pero me aseguró que lo había limpiado. Esa noche me sentí un poco más tranquilo, hasta que sonó el timbre de mi casa. Eran casi las 12. Miré por la ventana. Nadie. Revisé el interfono. Nada. Salí al patio. Silencio. La calle vacía. El mismo poste sin luz. Pensé que tal vez fue el viento. Cerré todo. Apagué luces. Me acosté. Entonces vibró el celular. Una notificación.
Gracias por el préstamo, nos vemos pronto. El mensaje no tenía remitente, el número era puro código. Al día siguiente fui a Telcel a cambiar el número. Me dijeron que mi chip estaba clonado, que lo mejor era cancelarlo y sacar una nueva línea. Lo hice, cambié contraseña de todo, correo, banco, redes. Pasaron días, semanas, nada más. Hasta que un domingo por la mañana, volviendo del tianguis, lo vi de nuevo. El mismo tipo, pero no estaba solo. Ahora iba acompañado de otro, uno más alto, más gordo, también con gorra. Me miraron, sonrieron. ¿Qué onda, carnal? ¿No tendrás tu cel a la mano?, dijo el mismo. Es otra emergencia. No respondí. Caminé derecho, rápido. Doblé la esquina. Corrí. Desde entonces nunca salgo con el celular a la vista. Nunca camino por calles vacías. Cambié mi ruta diaria y siempre reviso si alguien me sigue. Y aunque ya no lo he vuelto a ver, cada cierto tiempo, cuando abro el correo, hay un mensaje sin asunto, sin remitente, solo una frase. Solo fue un momento, pero ya te vimos.